Continuamos en las cuatro esquinas y de nuevo abrimos una ventana a la información más útil, la información de la salud y en esta ocasión, como hacemos cada martes, de la salud visual en compañía de una de las personas que más saben de este asunto, el doctor Javier Galindo, oftalmólogo de cabecera de nuestro programa y también de muchísimos antequeranos y vecinos de la comarca. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estamos encantados de tenerle de nuevo con nosotros porque además la semana pasada nos dejó usted en ascuas después de explicar los tipos de lentillas que había, que además están tan de moda y que en muchísimos casos están sustituyendo las gafas. Nos dijo usted que existe y que tiene usted en su clínica un tipo de lentillas que solo se utilizan por la noche y durante el día no hay que llevarlas puestas. Cuéntenos un poco esto de las lentillas nocturnas y cómo funciona. Muy bien, así es. Eso corresponde al mundo de la ortoqueratología. La ortoqueratología, según la raíz griega de la palabra, que significa ortos, recto, queratos, córnea, y logía, estudio, la podemos definir como la ciencia de poner la córnea recta. O sea, en realidad lo que hace la lente de contacto es reducir el grosor corneal, el grosor del epitelio, que es la capa más superficial de la córnea, con eso la aplana y con eso reduce el número de dioptrías. Eso es el principio básico de lo que hacen. Y os explico, son unas lentes de contacto semirrígidas. Hablamos días anteriores de los distintos materiales. El material semirrígido, que es el que más oxígeno transmite a la córnea, que ya en el año 2002 fue aprobado por la FDA. La FDA es un organismo americano que es quien supervisa en todo tipo de productos sanitarios, medicamentos y demás para salir al mercado. Pues de 2002 está aprobada, de hecho en Estados Unidos está muy generalizado el tema. Y yo, a los pocos años después de eso, la incorporé en mi consulta. Entonces son unas lentes de contacto que tienen un diseño especial, que lo que hacen es crear unas fuerzas hidrodinámicas entre la córnea y la lente, y con eso aplanan la parte más central del ojo, que al fin y al cabo es lo que viene a hacer la cirugía. Lo que pasa es que la cirugía actúa en el estroma de la córnea. El estroma es, como dijéramos, la parte central de la córnea. Y la lente esta lo que hace es reducir el grosor de la parte más superficial de la córnea, del epitelio. Eso por un lado. Y por otro lado, que es otro punto muy interesante en este tipo de lente de contacto, produce un engrosamiento circular alrededor de la parte central de la córnea, que parece ser que ese engrosamiento del epitelio es lo que hace que frene la evolución de la miopía, porque estas lentes pueden frenar y de hecho frenan la evolución de la miopía. O sea, yo ya a mis pacientes se lo digo abiertamente, que tenemos posibilidad de frenar la evolución de la miopía. Entonces, niños por encima de los 10, principalmente a partir de los 12, que vemos que tienen de familias miopes, que tienen muchas probabilidades de que aumente la miopía y demás, yo abiertamente les recomiendo el uso de ese tipo de lentes. Y mi experiencia personal es que los 10 o 11 años que llevo trabajando, pues prácticamente casi al 100% de los que se le ha puesto se le ha frenado. O sea, estamos hablando de que son unas lentes que nos evitan tener que llevarlas durante el día con la incomodidad que pueda llegar a suponer pues el tenerlas puestas constantemente. Además ya decíamos que existen riesgos, ¿no? El hecho de abusar de la utilización de lentillas, pero además una lente que solo con su uso nocturno evita que siga creciendo la miopía. Sí, bueno, yo creo que es que me he perdido igual un poco a la hora de explicar exactamente en qué consistía el tema. Claro, son unas lentes que se las ponen para dormir, exclusivamente, y se quitan por la mañana. Durante la noche produce el efecto que yo he explicado anteriormente. A la mañana siguiente el paciente se la quita y está viendo bien durante todo el día, sin necesidad ni de lentillas ni de gafas. Pero claro, todo el día. Todo el día. Problema. El efecto de la lente es de 24 a 48 horas. Claro, con lo cual lo libera al paciente tanto de gafas como de lentillas. Hay muchos usuarios de lentillas que los días de viento, la tolerancia a las lentillas blandas no es todo lo bueno que debiera en ambientes cargados, incluso en pacientes que hablamos la semana pasada
que tenían una sequedad ocular, que no eran buenos portadores de lente de contacto blanda porque el ojo no las toleraba bien, son unos pacientes que este tipo de lente le va perfectamente bien. ¿Por qué? Porque al tener poquita lágrima, durante la noche con el ojo cerrado se evita un poco la evaporación de la lágrima, entonces la tolerancia a este tipo de la lente es francamente buena. Bueno, ¿a quién recomendamos la lente nocturna? No sé si existe una edad mínima, máxima o algún problema para el que pueda ser más recomendable. Bien, edad mínima en realidad no hay, pero vamos, se recomienda por encima de los 10 años, principalmente por encima de los 12, salvo algunos casos especiales que veamos que hay una progresión importante de la miopía, y por arriba pues hablan los folletos de 70 años, pero prácticamente no hay edad límite ninguna. ¿Desde el primer día o hace falta estar durante un tiempo en lo que ustedes denominan esto de la terapia refractiva corneal nocturna? Sí, bueno, no, eso se consigue entre los 7 primeros días, entre los 7 y los 10 primeros días, es cuando se consigue el resultado. Hay que, quiero hacer notar, porque cuando empezó la ortoqueratología, cosa que hacían cuatro enamorados de lo suyo, porque tardaban en quitar una dioptría un año. Tú imagínate la paciencia que había que tener para reducir más dioptría, entonces no alcanzaban a quitar más de 3. Con las nocturnas actuales se pueden quitar hasta 3 dioptrías en una sola noche. Normalmente entre 7 días a 10 días. Hay algunos pacientes que se tarda un poco más, pero normalmente la media es eso. En 2 semanas está resuelto el problema. ¿Duele? ¿Eso molesta? Para nada. Sí es cierto, sobre todo al principio, que cuando se pone la lente con los ojos abiertos, los pacientes refieren cierta incomodidad. Pero como es ponérsela y a dormir, durante la noche no produce molestia absolutamente ninguna. ¿Se coloca igual con una lentilla normal? ¿Es complicado? Igual, prácticamente igual que una semirrígida, y en las blandas lo que se hace ahora, en vez de pellizcarla para quitarla, viene las lentes con un chuponcito que se adhiere a la lente y se quita muy fácil. Y si se pierde o se rompe una lente y entonces pasamos 1 o 2 días sin tener la lente puesta por la noche, ¿se pierde el efecto? Efectivamente, claro. En el momento que pasen una noche sin dormir con ella, la miopía vuelve a regresar. Eso es, bueno, para uno es una ventaja y para otro otra desventaja, ¿no? Pero efectivamente eso pasa así, es así. Entonces, por eso recomendamos que se tenga unas lentes de repuesto para evitar eso, o bien, hasta que se pida una nueva lente, volver a las lentes de contacto convencional. Bueno, convencional sería en esos casos las diarias, para ir bajando poquito a poco hasta que conseguir las dioptrías que necesite. Bueno, pues todas las semanas dejamos claro desde nuestro plató y bueno, pues particular balcón que tenemos abierto a Antequera, que nos pueden contactar, dejarnos sus consultas y pasamos, y pretendemos hacerlo también en otras semanas y en otros capítulos y en otros temas también, a exponerle algunas de las que nos han podido llegar durante estos últimos días. Nos dice un usuario de nuestra web Tengo Ojo Seco: soy también candidato para ponerme las lentillas nocturnas que tiene una amiga. Pues sí, como he dicho anteriormente, en pacientes con ojos secos, salvo que sean ojos secos severos, que necesitan de continuo tratamiento y demás, ahí es mejor no meterse nada. Pero un ojo seco leve acepta perfectamente. De hecho, una de las indicaciones de este tipo de lente de contacto es la mala tolerancia a las lentes de contacto normales, blandas, por sequedad ocular, y van francamente bien. Bueno, no sé si será el mismo problema de nuestra siguiente consulta. Solía usar lentes de contacto, dejé de hacerlo porque me causaban molestia. Nos pregunta, ¿puedo ser candidato a usar las lentillas nocturnas? Sí, es más o menos el mismo caso que el comentario anterior. Normalmente la intolerancia a lentes de contacto se produce por sequedad. Es el 90% de la causa de intolerancia a lentes de contacto por sequedad ocular, que en este caso se suple perfectamente. Muy bien. ¿Y si el paciente tiene astigmatismo, también se pueden utilizar? Con astigmatismo cada vez se va ampliando más el margen,
pero actualmente se recomienda en pacientes con menos de 1,5 dioptrías o 2 dioptrías de astigmatismo. Con más dioptrías actualmente no van bien ese tipo de lentes. Más consultas, he escuchado por ahí que usar las lentillas nocturnas conlleva algún tipo de riesgo o efecto secundario. ¿Qué le podemos decir? Sí, bueno, tiene los mismos riesgos que el uso de las lentes de contacto convencionales, tanto las blandas como las semirígidas. O sea, los estudios que hay ahora mismo, pues prácticamente tienen los mismos riesgos que las optometrías, salvo las nocturnas, las mensuales, las de uso mensual, que no se las quitaban durante todo el mes, que esas sí tienen la incidencia de úlceras corneales muy superior al resto. Pero llevando la higiene como tiene que, es muy importante reflejar que hagan una higiene de la lente perfectamente. Al principio puede costar un poquito más, pero es cuestión de coger hábito toda la noche antes de ponerte tu lente, se lava, se limpia y se coloca. Haciendo las pausas bien, tiene su riesgo, todo tipo de uso de lente de contacto tiene su riesgo. Y sí es importante que en el momento de que detecte cualquier problemita, pues acudir al médico y que se le eche un vistazo. Y si me despierto por la noche, me tengo que quitar las lentillas para poder ver, es decir, ¿se ve igual con las lentillas que sin ella? Se ve igual que una lente de contacto normal, o sea que la visión que tiene con la lentilla es perfecta. ¿Y cuánto duran? Es decir, ¿esto es igual? ¿Pueden ser diarias, quincenales, mensuales o son siempre la misma? No, este tipo de lentes, el uso es anual. Son lentes que se recomienda la renovación todos los años. Normalmente, claro, es muy importante, como he dicho anteriormente, limpiarla bien antes de ponerse todas las noches. Eso puede acarrear cierta deformación de la lente. Entonces no hace el tratamiento como manda. Lo que hacemos nosotros en la clínica, le recogemos la lente al paciente, se la repasamos, la mandamos al laboratorio que nos informe cómo está el estado y en caso de que la lente está bien, se la dejamos de repuesto. Hemos dicho anteriormente que es importante tener lentes de repuesto, pues ahí en este caso sería eso es lo ideal, las lentes que ya se han usado durante un año y están bien, pues se dejan de repuesto, pero en un momento dado la podemos utilizar. ¿Son mucho más caras que las lentes convencionales? Es decir, si una lente convencional vale 10, ¿cuánto puede costar una lente de uso nocturno? Son un poco más caras que las lentes convencionales, con todos los productos de limpieza y demás. Pero algo más, no es poco más. Estamos hablando sobre los 500 euros, o sea, anuales, que más o menos, quizás sí sea un poquito más caro que la otra, pero nada más. Claro, que las anuales convencionales, pues a lo mejor son... Las anuales convencionales son las más económicas, pero estamos hablando antes que eso ya viene a desuso. Eso yo en mi consulta prácticamente no se lo recomiendo a nadie, salvo 4 casos así contados, ¿no? No tener que llevar gafas, no tener que llevar lentillas ni siquiera, es una situación que nos resulta extremadamente mágica, aunque hoy hemos descubierto que, bueno, pues en la clínica oftalmológica Galindo llevan haciéndolo desde hace ya muchísimo tiempo. De hecho, se aprobó su uso en 2002 y desde poco después ya las están ofreciendo, pero a nosotros nos parecía muy interesante dedicar nuestro espacio de hoy a hablar de este asunto. Y otro asunto del que nos están demandando mucha información es el tema de la cirugía, es decir, me opero, el láser, esto cómo va, tendrá consecuencias, me quedo bien. Hablamos de eso la semana que viene, ¿qué le parece? Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, pues aprovecharemos de nuevo de la presencia aquí en nuestro plató del doctor Galindo para preguntarle todo lo relativo al mundo de la cirugía. Y si usted quiere dejar alguna cuestión para que se la traslademos al doctor Galindo, pues lo puede hacer a través de nuestro Twitter L4 de Antequera sin problema, nuestro teléfono o nuestro correo electrónico y se lo haremos llegar como no puede ser de otra forma. Doctor Galindo, gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en La Otra Esquina.